Bueno, mi estimadísima enfermera, que la paz de Dios sea con usted. Vamos a estudiarnos pues ese tema de cetoacidosis diabética. Bueno, usted debe tener conocimientos previos de diabetes, ¿no? Para poder entender este tema a plenitud. Aunque obviamente yo sé que a usted ahorita lo que le interesa es su tema, su exposición y tal, pero tiene que aprovechar esta oportunidad para entender esto bien. ¿Por qué? Porque es una complicación que usted va a ver, o sea, usted va a ver gente con diabetes, mejor dicho, todos los días en su práctica profesional. ¿Listo? Y aunque a usted no le toque hacer, digamos, esencialmente el diagnóstico y el tratamiento, pues no es exactamente lo suyo como enfermera, pero es importante que tenga, digamos, ciertas nociones claras, ¿cierto? Bueno, entonces lo primero que usted va a decir, o lo primero que vamos a decir, es que la cetoacidosis diabética es la complicación aguda más frecuente de la diabetes mellitus tipo 1. Usted ya sabe que hay diabetes, pues tipo 1, está la diabetes tipo 2, están los otros tipos de diabetes, está la diabetes gestacional, ¿cierto? Bueno, esa diabetes, digamos, tiene unas complicaciones crónicas, que son las que la gente más le teme, pero también hay unas complicaciones agudas, ¿cierto? Las complicaciones agudas, ¿cuáles son? Pues está la cetoacidosis diabética, que es la que vamos a hablar nosotros, el estado hiperosmolar o como hiperosmolar, que llaman como hiperosmolar no cetóxico, y también está la hipoglicemia. Sí, listo que la hipoglicemia más que todo, pues cuando la gente, digamos, el tratamiento con insulina no lo hace adecuadamente, ¿cierto? Que eso, digamos, es otro tema. A usted le toca cetoacidosis. Entonces usted dice que es la complicación aguda más frecuente de la diabetes mellitus tipo 1, porque la otra, como le digo, la hipoglicemia es con el tema del tratamiento y el estado hiperosmolar se presenta en los pacientes, pues principalmente en los pacientes con diabetes tipo 2. Ahora, usted tiene que aclarar aquí una cosa, y es que a pesar de que es más frecuente en la diabetes mellitus tipo 1, también se puede presentar en los pacientes con diabetes tipo 2. ¿Listo? Un tercio de los casos de cetoacidosis diabética se presentan en pacientes con diabetes tipo 2. Tiene que recalcar eso porque su paciente, su paciente tiene diabetes tipo 2, o sea, tiene su antecedente de diabetes tipo 2. Incluso venía siendo tratada con metformina. ¿Listo? Entonces, mire que ahí estamos hablando solamente de diabetes tipo 1, pero usted tiene que mencionarlo de la. También se presentan diabéticos tipo 2. ¿Listo? Bueno. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué sucede y acontece aquí? Sucede y acontece ¿qué es la cetoacidosis? Entonces usted dice primero eso y luego va a definir qué es la cetoacidosis. Listo, la definición, usted puede decir la definición que quiera, yo ahí le voy a dejar unos artículos pues, para que los lea y tal, pero en esencia, ¿qué es la cetoacidosis? Pues una acidosis metabólica. Usted sabe que las acidosis, o bueno, esos trastornos pues, del equilibrio ácido básico, uno los clasifica ¿en qué? En metabólicos y en respiratorios, ¿cierto? En este caso, esta acidosis de nuestros pacientes con diabetes es una acidosis metabólica. ¿Listo? Usted solo viene viendo de fisiología. Cuando uno le dicen acidosis respiratoria, pues cuando el problema es respiratorio, ¿cierto? Cuando hay una alteración en el CO2. Cuando no es una alteración en el CO2, sino que es porque hay exceso de otro ácido, bueno, disminución de las bases, ya hablamos de acidosis metabólica. En este caso, esta acidosis metabólica es causada ¿por qué? Porque hay un aumento en unos ácidos que son los cuerpos cetónicos. ¿Listo? Estos cuerpos cetónicos se nos elevan. Entonces, nuestra acidosis metabólica, que es una acidosis, nuestra cetoacidosis diabética, que es una acidosis metabólica, que se da por aumento de los cuerpos cetónicos en los pacientes que tienen diabetes mellitus. ¿Listo? Eso es lo que usted va a decir. Así de sencillo. Mire que ahí con estas tres frases, digamos, usted define lo que es la cetoacidosis o da la idea de lo que es la cetoacidosis. ¿Listo? Bueno, ahora, ¿cuál es el problema aquí? El problema aquí es por qué se produce esta cetoacidosis diabética en los pacientes con diabetes. ¿Listo? Digamos, aquí habría mucha tela para cortar, había mucho que hablar, pero usted pues como, entre otras cosas, tiene un tiempo limitado para su exposición y tiene tiempo limitado para estudiarse el tema bien, entonces usted solamente va a seguir este esquema. Este esquema está muy fácil de entender, muy fácil. Usted aquí podría hablar, mejor dicho, una semana entera, si quisiera, o usted solamente puede ir diciendo lo que le va mostrando el esquema, ¿cierto? El problema es si le pregunto, si usted nada más se aprende el esquema y dice solo lo que está aquí así tal cual, y le preguntan una cosita y usted no la sabe, pues bueno, la corcha, que podría pasar, ¿listo? Y no es la idea. Entonces la idea es que usted pues medianamente tenga un conocimiento de cada cosita de esta, que es lo que vamos a tratar de hacer. Entonces mire lo que nos dicen. Esta complicación se produce cuando hay un déficit parcial o absoluto de la insulina. ¿Listo? Un déficit de la insulina. Por eso decimos que se presenta principalmente en los pacientes con diabetes tipo 1, porque, digamos, en esencia, aunque esto pues no es tan así, tan estricto, pero en esencia, el problema de los diabéticos tipo 1 es ese, que hay un déficit en la cantidad de insulina.
¿cierto? En la concentración de la insulina, pues porque las células beta pancreáticas no están produciendo la insulina principalmente por un problema autoinmune. ¿Listo? Entonces, déficit espacial absoluto. Pero entonces, digamos, a veces los pacientes vienen tratados. O sea, usted le está aplicando su insulina, tiene un paciente con diabetes tipo 1, usted le está aplicando su insulina y entra en cetoacidosis. Entonces, ¿por qué entra en cetoacidosis? Porque hay un factor predisponente. ¿Listo? Un factor que desestabiliza, a pesar de que esté aplicando la insulina, un factor que aumenta la necesidad de glucosa. ¿Listo? Y la insulina que el paciente se está aplicando no es suficiente, ¿ya? Entonces nos lleva pues a esta complicación. Entonces, digamos, ¿cuáles son esos factores predisponentes? Entre esos factores predisponentes tenemos las infecciones, que en general eso es muy común. O sea, usted es un paciente que es diabético tipo 1, le da una infección en el aparato respiratorio, una infección urinaria, y el paciente se descompensa y entra en cetoacidosis. Hizo también otras comorbilidades como, digamos, el infarto, la ACV, alguna otra enfermedad que tenga el paciente, o fármacos. ¿Listo? Dentro de los fármacos, usted menciona los glucocorticoides, aunque hay un poco, ¿no? Las tiazidas, pues la que utilizamos para el manejo de la presión, el diurético, la hidroclorotiazida, que es un diurético que se utiliza pues, para el tratamiento de hipertensión. Este es muy común que cause, pues, digamos, pues está descrito también que puede disparar, pues digamos, la cetoacidosis. ¿Listo? Entonces está dentro de nuestros factores predisponentes, usted va a mencionar estos tres. Bueno, además de eso, usted sabe, una cosilla aquí, que esto lo vimos en fisiología. Usted sabe que la insulina tiene unos efectos, ¿cierto? ¿Cuáles son los efectos de la insulina? Básicamente, y vamos a hablar de el efecto clásico, el que la gente conoce, pues, de la insulina, ¿cuál es? Que la insulina digamos, estimula la entrada de glucosa a las células. ¿A cuáles células? A las células del músculo y del tejido adiposo, ¿cierto? Básicamente eso, células de músculo y tejido adiposo, la glucosa puede entrar gracias a la insulina. ¿Por qué? Pues porque la insulina, pues usted ya sabe que se une a un receptor. Cuando se une a ese receptor, digamos, se activa una cascada de señalización interna, lo que Romer siempre les dice cascada de señalización interna, se activa y esa activación va a llevar a que unas proteínas que están dentro de la célula, que son los GLUT4, salgan a la membrana. Esto es un repaso pues, de fisiología, digamos, de cómo actúa la insulina. ¿Listo? Esto usted no lo va a explicar en su posición porque supone que la gente ya lo sabe, no que es para que usted medianamente se contextualice. Entonces salen esos GLUT4 a las membranas y la glucosa ahora sí puede entrar. ¿Listo? Esa es básicamente la vuelta. Eso ocurre en el tejido adiposo y en el músculo. ¿Listo? Porque hay órganos que no requieren de insulina, pues para que la glucosa entre. Entre esos órganos, pues tenemos el sistema nervioso. El sistema nervioso no requiere, pues, de insulina para que la glucosa entre. Lo cual es una, bueno, eso lo hablamos después. ¿Listo? Entonces, una de la acción de la insulina. Otra acción de la insulina, ¿cuál es? Que la insulina es una hormona anabólica. ¿Listo? O sea, anabólica, ¿qué es? Que coge cosas pequeñas. ¿Se acuerda cuando usted hablan de metabolismo? Hablan de metabolismo, le dicen en bioquímica, pues que es la ciencia que estudia el metabolismo en esencia. ¿Usted qué le dicen? Que el metabolismo usted lo divide en anabolismo y catabolismo, ¿cierto? Catabolismo que es cuando usted tiene, en palabras sencillas, cuando usted tiene una cosa grande y la desbarata y la convierte en cosas pequeñas. Por eso yo tengo una pared, tumbo esa pared y queda convertida en ladrillos. Eso es catabolismo. Y anabolismo, que es lo contrario, que yo cojo cosas chiquitas y con unas cosas chiquitas formo una cosa grande. Es decir, yo cojo los ladrillos y formo una pared. ¿Listo? Bueno, entonces la insulina es una hormona anabólica, o sea, coge los ladrillitos y forma una pared. ¿Cuáles son los ladrillitos que ella coge? Pues los ladrillitos que ella coge son la glucosa. La insulina puede estimular, no es que ella los coja, es que ella estimula que la glucosa, usted coge una glucosa con otra, las una y forma una macromolécula, pues, que es el glucógeno. ¿Listo? Que es una de las formas como se almacena la glucosa. O bueno, la forma como se almacena la glucosa en los animales, que en los vegetales es almidón. Pero entonces la insulina estimula la formación del glucógeno. ¿Cómo se llama eso? Glucógeno génesis. Bueno, también la insulina puede estimular la formación de triglicéridos. Yo no sé si usted se acuerda de los triglicéridos. Los triglicéridos son un tipo de lípidos que tiene, digamos, un glicerol, ¿sí? Y tiene aquí pegado, digamos que el glicerol es como un alcoholcito de tres carbonos y tiene acá pegado tres ácidos grasos, uno aquí, otro aquí, ¿cierto? Eso es como los triglicéridos. Entonces la insulina estimula la formación de triglicéridos, que eso es otra cosa apasionante pues, de la bioquímica, ¿cierto? Estudiarse eso. Porque la glucosa se puede convertir en triglicéridos, ¿cierto? Por eso la gente engorda cuando come mucha papa, yuca, todas esas cosas. Bueno, la otra cosa que puede hacer la insulina, ¿qué es? Pues sintetizar proteínas. ¿Listo? Estimula la síntesis de proteínas. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa? Que así como la insulina estimula esos procesos, bloquea los procesos contrarios. Es decir, si estimula la formación de glucógeno, o sea, la glucogenogénesis, pues bloquea la degradación de glucógeno, o sea, la glucogenólisis.
Así como estimula la síntesis de proteínas, pues bloquea la degradación de proteínas, o sea, la proteólisis. Y así como estimula la síntesis de lípidos, bloquea la degradación de lípidos, o sea, la lipólisis. ¿Listo? O sea, la insulina estimula unas cosas y bloquea otras, o sea, bloquea las contrarias. ¿Listo? Ahora, ¿qué pasa? Que así como la insulina tiene esos efectos, hay otras hormonas, recuerda que la insulina es una hormona, hay otras hormonas que tienen los efectos contrarios a la insulina. A esas hormonas se llaman hormonas contrarreguladoras. Digamos, la que usted más conoce, o la que usted conoce como hormona contrarreguladora, que le hace contrapeso, pues digamos, a la insulina, ¿cuál es el glucagón? Listo, el glucagón, que también es producido por el páncreas, no sé qué, le hace contrapeso. Pero hay otras hormonas contrarreguladoras que son, entre las que tenemos aquí, las catecolaminas, ustedes las catecolaminas, estamos hablando de la adrenalina, la noradrenalina. También tenemos el cortisol, pues que es la hormona del estrés y la hormona del crecimiento. Estas hormonas son hormonas contrarreguladoras. Entonces, siempre que la insulina digamos, está activa, por ejemplo, cuando usted acaba de comer, digamos, en estado postprandial. Entonces usted libera insulina y disminuye el glucagón. ¿Listo? Porque en ese momento necesitamos los efectos de la insulina. Cuando usted está en ayuno, entonces pasa lo contrario. Hay poquita insulina y aumenta el glucagón. ¿Listo? Porque se necesita en ese momento, en cada momento necesita la acción de pues, determinada hormona. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? En nuestros pacientes que hay un déficit parcial absoluto de insulina, pues digamos, y un factor predisponente, ¿qué pasa? Que hay un aumento de las hormonas contrarreguladoras. ¿Cuáles son? Pues estas. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues que lo que va a ocurrir es que va a haber una disminución de los efectos de la insulina y un aumento de los efectos de las hormonas contrarreguladoras. ¿Cuáles son esos efectos de las hormonas contrarreguladoras? Pues estos cuatro que estamos viendo aquí, mire, lo estamos viendo aquí. Se estimula la glucogenólisis, se estimula la proteólisis, disminuye la utilización de glucosa en los tejidos y se aumenta la lipólisis. ¿Listo? Eso es lo que va a pasar, básicamente. Entonces, obviamente usted no va a explicar toda esa carreta que yo le estoy diciendo, usted no va a explicar las funciones de la insulina y todo eso, no. Usted solamente dice, bueno, en nuestros pacientes tenemos un déficit parcial absoluto de insulina, hay factores predisponentes, en estos pacientes pues que van a desarrollar la cetoacidosis, un déficit parcial de la insulina, se presenta algún factor predisponente, una infección, una comorbilidad de fármacos y se aumenta el efecto de las hormonas contrarreguladoras, que son estas. Listo. Entonces, ¿cuáles son esos efectos? Usted dice, bueno, pues primero disminuye la utilización de glucosa en los tejidos. ¿En cuáles tejidos estamos hablando? Pues estamos hablando principalmente de tejido adiposo y de músculo y tejido adiposo. Estamos hablando principalmente. ¿Listo? Músculo y tejido adiposo, que es donde actúa principalmente la insulina, ejerciendo su efecto pues de que la glucosa entre, ¿no? Porque puede actuar en otro, en el hígado, por ejemplo, está así, simulando otras cosas. Bueno, entonces disminuye la utilización de glucosa en los tejidos. ¿Eso a qué nos va a llevar? A hiperglicemia. ¿Listo? Mire que aquí vamos a ver tres cosas principales que se producen en la cetoacidosis, que son la hiperglicemia, la cetoacidosis y la deshidratación. Listo, la hiperglicemia se produce ¿por qué? Pues una razón es por eso, porque si no está entrando la glucosa al músculo y al tejido adiposo, pues ¿dónde se nos está quedando esa glucosa? Se nos está quedando en la sangre. Entonces, ¿qué va a haber? Hiperglicemia, que hiperglicemia pues el aumento de la glucosa en la sangre. Listo, ¿qué otra cosa ocurre? Pues que el glucógeno que usted tiene almacenado. Recuerde que la insulina estimula el almacenamiento de glucógeno, entonces aquí va a pasar lo contrario. Entonces el glucógeno que usted tiene almacenado pues empieza a degradar. Entonces, ¿qué va a haber? Va a haber glucogenólisis, o sea, degradación del glucógeno. Y si se degrada el glucógeno, ¿qué ocurre? Pues se libera glucosa. Entonces eso va a llevar a hiperglicemia también. Acuérdese que el glucógeno que libera glucosa a la sangre es el glucógeno que está en el hígado. ¿Listo? Porque el glucógeno que está en el músculo no libera glucosa a la sangre, esa glucosa es para el músculo. ¿Listo? Ven. Y la otra cosa es que se estimula la proteólisis. ¿Por qué la proteólisis lleva hiperglucemia? Porque usted sabe que la proteólisis, ¿qué es? Es coger una proteína y partirla. Y las proteínas están formadas ¿por qué? Pues por aminoácidos. Y los aminoácidos son importantes ¿por qué? Pues porque esos aminoácidos, digamos, algunos de esos aminoácidos pueden ser utilizados para sintetizar proteínas, para sintetizar glucosa, perdón. Entonces, a ese proceso es lo que usted llama gluconeogénesis. ¿Qué es la gluconeogénesis? Pues formar glucosa a partir de sustancias que no son carbohidratos. ¿Listo? Entonces, a través de esa gluconeogénesis, pues se sintetiza la glucosa y esa glucosa sale a la sangre, porque eso está pasando en el hígado, sale a la sangre y pues estimula la hiperglicemia. ¿Listo? Entonces se nos produce hiperglicemia porque no entra glucosa al músculo y al tejido adiposo, porque aumenta la degradación de glucógeno y porque aumenta la proteólisis y por ende aumentan los aminoácidos que son sustratos gluconeogénicos, algunos pues, obviamente se estimula la gluconeogénesis y obviamente se lleva a hiperglicemia. ¿Listo? ¿Cuál es el problema con esa hiperglicemia? ¿Cuál es el problema?
que eso nos va a producir unos efectos, nos va a producir unos efectos a largo plazo, ¿no? Pero digamos, los de corto plazo, ¿qué es? Que nos aumenta la osmolaridad del plasma. ¿Listo? Usted se acuerda que, eh, mm, digamos, cuando usted habla de osmolaridad, ¿usted qué mide? Usted mide el sodio, acuerde a la fórmula que uno le enseñan de osmolaridad, la clásica, que es 2 por sodio más glucosa sobre 18, ¿listo? Bueno, y también utilizamos la urea, pero en este caso no vamos a hablar de la urea, ¿por qué? Porque la urea atraviesa fácilmente la membrana, entonces no me ejerce, digamos, una osmolaridad efectiva. Vamos a hablar de la osmolaridad efectiva, que es lo que se llama tonicidad, muchas veces, ¿listo? Osmolaridad efectiva. Claro que cuando hablamos de tonicidad nos referimos principalmente pues al sodio, pero aquí vamos a hablar también de la glucosa, pues porque hay hiperglicemia, ¿listo? Entonces, cuando hablemos de osmolaridad, vamos a hablar en nuestro caso que nos interesa del sodio y la glucosa, ¿listo? Que es lo que nos aumenta la osmolaridad. Entonces, en este caso, como hay una hiperglicemia, pues se nos aumenta la osmolaridad. ¿Listo? Bueno, y eso nos va a generar pues ciertos problemas. ¿Listo? ¿Qué ocurre? Que ese aumento de la glucosa, además, va a llevar a que el riñón no pueda, acuérdese que el riñón filtra la glucosa, pero toda la glucosa que filtra, él vuelve y la reabsorbe. O sea que en la orina no hay glucosa. ¿Listo? ¿Por qué? Porque se reabsorbe todo, entonces vuelve a la sangre. Pero ¿qué pasa? Que el riñón tiene un límite en el cual que cuando la glucosa en la sangre sube por encima de ese límite, ya el riñón no tiene la capacidad de, o sea, filtra mucha glucosa y ya no la puede reabsorber. ¿Listo? Entonces, generalmente por ahí cuando pasa de 180 miligramos por decilitro, 180 miligramos por decilitro de la glucosa pues, en la sangre, digamos, ya el riñón filtra y no es capaz de reabsorber todo lo que filtra. Entonces la glucosa sale en la orina. A esa glucosa, esa salida de glucosa en la orina es lo que llamamos glucosuria, lo que nos dicen aquí glucosuria. ¿Listo? Y eso, obviamente, como hay más glucosa en los túbulos del riñón, obviamente eso va a atraer agua. Y si atrae agua, pues usted va a botar más agua por la orina, o sea que se aumenta la diuresis. Y esa diuresis, como se está dando por un aumento de la osmolaridad, pues lo llamamos diuresis osmótica. ¿Listo? Porque se aumentó la osmosis y esa vuelta. Entonces, al haber diuresis osmótica, pues, ¿qué ocurre? Pues usted va a perder electrolitos, va a perder agua y eso va a llevar a que usted tenga un desequilibrio hidroelectrolítico, pero pues, principalmente va a llevar a que usted tenga deshidratación, que es una cosa característica de estos pacientes con cetoacidosis y es una cosa que tiene su paciente, tiene signos de deshidratación. Su paciente sí, su paciente tiene signos de deshidratación. Bueno, ahorita miramos bien, pero su paciente llega con signos de deshidratación. ¿Listo? Entonces aquí usted explica la hiperglicemia y la deshidratación. Obviamente yo le estoy explicando para que usted entienda el contexto, que me imagino que usted ya lo tiene claro, pues porque usted ya ha visto eso durante toda la carrera, pero usted en su exposición no se va a enredar. Si usted no se acuerda de algo, usted simplemente lo que va a hacer que es, va a seguir el esquema. Mire que el esquema está increíblemente sencillo, ¿cierto? Usted empieza por donde usted quiera. Yo empecé por la disminución de la utilización de glucosa en los tejidos, pues porque es el efecto más que la gente más asocia con la insulina, pero usted empieza por donde quiera. Listo, empieza por donde quiera. Ahora, ¿qué otra cosa, digamos, hace la insulina? Que en este caso, como no hay insulina y hay aumento de las hormonas contrarreguladoras, se va a aumentar el efecto contrario. ¿Listo? ¿Qué pasa? La insulina estimula la lipogénesis, dijimos, la síntesis de triglicéridos. Como no hay insulina, sino que hay aumento de las hormonas contrarreguladoras, lo que va a haber es degradación de los triglicéridos. ¿Listo? O sea que va a haber lipólisis. Esa lipólisis tiene un pequeño problema. Aquí le voy a explicar varias cositas que usted también, si no se acuerda, pues no las va a decir. La lipólisis, como le digo, ¿qué es un triglicérido? Un triglicérido es digamos, un glicerol y tres ácidos grasos. ¿Listo? Bueno, ¿qué pasa? Que cuando usted va a hacer la lipólisis, pues usted lo que va a hacer es que coge ese triglicérido y usted lo coge, le corta un ácido graso y después coge, pum, le corta el otro y luego, pum, le corta el otro. Entonces libera tres ácidos grasos y un glicerol. ¿Listo? ¿Qué hace usted con esa vuelta? ¿Qué hace usted con eso? El glicerol, aquí nos faltó, aquí pudimos haber colocado una flechita aquí así y que dijera por acá glicerol. Bueno, yo no sé si estoy agarrando el mouse, yo creo que sí, bueno. Que dijera por aquí glicerol. Y ese glicerol lo mandamos a la gluconeogénesis. ¿Por qué? Porque el glicerol es otro de los sustratos que usted puede utilizar para formar glucosa. ¿Listo? O sea, que usted puede hacer gluconeogénesis con el glicerol. Recuerde que la gluconeogénesis es la formación de glucosa a partir de sustancias que no son carbohidratos. Ya dijimos una que son los aminoácidos, la otra es el glicerol, que el glicerol es un alcohol. ¿Listo? Pero bueno, eso no está aquí en la imagen, no sé aquí, no, pero por si le preguntan, pues usted ya sabe. Pero ¿qué es lo que nos muestra aquí la imagen? Los ácidos grasos libres. Ustedes se liberan esos tres ácidos grasos y esos ácidos grasos pues caen a la sangre los lleva hasta el hígado y en el hígado ¿qué van a hacer? Pues van a hacer con esos ácidos grasos beta oxidación. Recuerde que la beta oxidación es el proceso mediante el cual yo degrado los ácidos grasos pues para producir energía, ¿cierto? Pero en ese proceso yo ¿qué es lo que hago? Yo libero
acetil-CoA. O sea, los ácidos grasos, acuérdate que es una cadena pues, de carbono. Usted los va partiendo de dos en dos. Dos en dos, dos en dos, dos en dos. Esos dos que van saliendo, ¿qué son? Un acetil-CoA, otro acetil-CoA, otro acetil-CoA. Esos acetil-CoA, ¿usted qué hace con ellos? Pues como el problema aquí es que no hay energía, porque no hay glucosa, no está entrando glucosa a los tejidos, entonces lo que hacemos con esos ácidos grasos, digamos, digamos, en la mitocondria, los unimos con el oxalacetato y hacemos ciclo de Krebs para producir energía. ¿Listo? Pero ¿qué pasa? Que cuando tenemos un exceso de acetil-CoA, como en este caso, que se están degradando muchos ácidos grasos, entonces ¿qué pasa con ese exceso de acetil-CoA? No lo podemos meter al ciclo de Krebs, porque no hay oxalacetato, pues porque no hay glucosa. Bueno, esto es un enredo pues, que usted ni se imagina. Porque como no hay glucosa dentro de la célula, entonces no hay piruvato, y acuerde que el piruvato se lo convierte en oxalacetato, y con el oxalacetato es que hace el ciclo de Krebs. Entonces, como no hay glucosa suficiente, no hay piruvato, no hay oxalacetato, entonces no puede hacer el ciclo de Krebs. Listo, parece un enredo, pero no, si usted conoce el ciclo de Krebs, pues usted ya entiende eso fácilmente. El hecho es que ese acetil-CoA usted no lo puede utilizar en el ciclo de Krebs. Entonces, ¿qué hace con ese acetil-CoA? Forma otra cosa que son los cuerpos cetónicos. ¿Listo? Cuerpo cetónico. Usted todo ese enredo no lo va a decir si no se acuerda. Usted simplemente dice que ese exceso de ácidos grasos estimula o se van a convertir en qué? En cuerpos cetónicos. ¿Listo? Por eso aquí dice que se aumenta la cetogénesis, o sea, acuérdense que génesis es el comienzo, pues la formación. Entonces se aumenta la formación de cuerpos cetónicos. ¿Listo? ¿Cuáles son los cuerpos cetónicos? Pues el acetoacetato, el beta-hidroxibutirato y la acetona. Listo, entonces esos cuerpos cetónicos, ¿qué pasa? Eso está pasando en el hígado. Entonces esos cuerpos cetónicos salen a la sangre y eso me va a generar pues cetonemia, o sea, presencia de cuerpos cetónicos en la sangre. ¿Listo? ¿Cuál es el problema con eso? Que esos cuerpos cetónicos, ¿qué se puede hacer con los cuerpos cetónicos? Ah, pues el sistema nervioso los puede utilizar para producir energía, es cierto. Recuerde que el sistema nervioso utiliza o glucosa o cuerpos cetónicos para producir energía. Pero la mayoría de las veces, pues el sistema nervioso no le va a poder coger todos esos cuerpos cetónicos. Entonces esos cuerpos cetónicos se quedan farleando ahí en la sangre. Y eso se acontece que esos cuerpos cetónicos son ácidos. ¿Listo? Son ácidos, o sea, liberan protones. Y al liberar protones, pues van a generar acidosis. Entonces, por eso nosotros decimos que eh, hay cetoacidosis. O sea, este aumento de los cuerpos cetónicos va a aumentar la cetoacidosis. Es decir, una acidosis, o sea, una bajada del pH que se produce por el aumento de cuerpos eh, cetónicos. ¿Cómo la ve usted? ¿Cómo la ves? Trus. ¿Cómo la ves? Trus, trus, trus. Parece un enredo, ¿cierto? Pero no es tan enredado. Yo le estoy explicando pues más de la cuenta para que usted entienda, pero usted en su exposición pues solamente usted sigue sus flechitas, ¿cierto? Y dice lo que está en la diapositiva. Si no se acuerda de otra cosa, no dice, solamente dice lo que le están mostrando ahí para que no vean. ¿Listo? Pero sí me interesa porque usted entienda el contexto de lo que está ocurriendo. ¿Listo? Bueno, esa es la vuelta y aquí. Entonces, después de usted decir esa vuelta, se queda así. Entonces, mire que aquí ya tenemos tres cosas importantes: hiperglicemia, deshidratación y cetoacidosis. Listo. Entonces, después de esto, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a hablar de los síntomas. Listo, que depende de lo que acabamos de explicar anteriormente. Entonces, ¿qué pasa? Su paciente viene todo chévere digamos, un paciente que está controlado, insulina, sus medicamentos, está controladito, no tiene ningún problema, no tiene síntomas, está relajado. ¿Listo? Pero pasa alguna cosa, una infección, alguna cosa, y el paciente en los días previos, digamos, a que le dé la cetoacidosis, se le agudizan los síntomas de hiperglicemia. ¿Cuáles son los síntomas de hiperglicemia? Pues la poliuria, los síntomas clásicos pues, de la diabetes. La poliuria, que es el aumento pues, de la diuresis, por el tema pues, de la osmolaridad y todo eso que dijimos de la diuresis osmótica y tal. La polidipsia, obviamente porque si usted tiene un aumento de la osmolaridad en la sangre, pues se le activa la sed, ¿cierto? Como para tratar de disminuir, entiéndalo, como para tratar de disminuir esa osmolaridad. Aparte que está perdiendo agua por la orina, entonces está deshidratando, entonces necesitamos reponer esa agua que está perdiendo. Polifagia, que es que el paciente le da más ganas de comer. Pérdida de peso, que es que, pues, te pierde peso. Son los síntomas clásicos de la diabetes, pues, ¿cierto? No tengo que explicarle eso. Listo, bueno, entonces tenemos estos síntomas. Ahora, ¿qué pasa? Que ya después al paciente le van a aparecer, pues, síntomas ya, digamos, síntomas propios, pues, de la cetoacidosis, que son estos que describimos aquí: la náusea, los vómitos, el dolor abdominal, se presenta mucho en los pacientes, dolor abdominal, y puede tener alteraciones del estado de conciencia, como somnolencia, bueno, estupor, puede llegar hasta el coma incluso. ¿Listo? Entonces el paciente viene así. Unos días previos tiene los síntomas de hiperglicemia que ya nos empieza como a decir, bueno, hay que ojo con este señor que alguna cosa va a pasar aquí. Luego empieza a aparecer los síntomas propios, que le puse aquí síntomas propios, que son estos. Y usted a su paciente el examen físico, ¿cómo lo va a encontrar? Pues lo va a encontrar primero con signos de deshidratación. Todos estos signos que están aquí primero: pérdida de turgencia de la piel, mucosa seca, hipotensión y oliguria, todos estos son síntomas
digamos, de deshidratación. Lo que pasa es que si la deshidratación es severa, pues usted, el paciente ya va a estar oligúrico. Ya, mire que el paciente tiene la poliuria, ¿no? Pero si usted se deshidrata y se le baja la presión, pues ¿qué pasa? El riñón va a disminuir la diuresis para tratar de retener líquido, pues para que no nos baje más la presión. Listo, bueno, y porque se activan unas 50.000 mecanismos compensatorios, eso es otro enredo ahí. Entonces, la hipotensión nos lleva a esto, oliguria, y aparte de eso, pues como mecanismo compensatorio también, pues hay taquicardia, o sea, aumento de la frecuencia cardíaca para tratar de mandar más sangre para los tejidos por el tema pues, de la hipotensión. Listo, obviamente nuestro paciente va a tener la extremidad fría, el llenado capilar mayor de 2 segundos, va a tener debilidad muscular, va a tener respiración rápida, puede tener respiración rápida o respiración rápida y profunda. La respiración rápida y profunda es lo que llamamos signo de Kussmaul, listo, que es característico de los pacientes que tienen pues acidosis metabólica, en este caso pues la cetoacidosis diabética, listo. Respiración rápida y profunda. ¿Por qué? Porque usted sabe que el CO2, aunque no es un ácido, actúa como si fuera un ácido. ¿Listo? ¿Por qué? Pues porque usted sabe que el CO2 se une con el agua, forma ácido carbónico, y ese ácido carbónico se convierte en bicarbonato e hidrogenio, o sea que está liberando hidrógeno al final. Listo, eso no se lo puse aquí pues, porque usted no va a explicar todo eso porque supone que la gente ya lo sabe de fisiología, de segundo semestre que era fisiología. Ya saben eso. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se trata de botar CO2, de botar CO2. ¿Para qué? Para tratar de controlar la acidosis metabólica que tiene el paciente, o sea, de compensar. ¿Sí? Acuerde que siempre que usted tiene una acidosis metabólica, el aparato respiratorio trata de compensar. Cuando usted tiene una acidosis respiratoria, pues se trata de compensar desde el punto de vista metabólico. ¿Listo? Bueno, y obviamente, pues la presión venosa pues va a bajar si la hipotensión y la pérdida de la deshidratación pues es muy brava, pues va a empezar a bajar la presión venosa y obviamente el paciente, esto es otro signo característico de la cetoacidosis, que es el aliento a cetonas. Acuérdese que digamos, los cuerpos cetónicos que se producen aquí son el beta-hidroxibutirato, el acetoacetato y la acetona. Y la acetona es volátil, o sea, usted la puede botar por el aparato respiratorio y eso huele como a fruta, pues como a, ¿cómo es que le dicen? Como a quita esmalte. ¿Listo? Que huele eso. Entonces también es un signo característico. Si usted le llega a un paciente que le dicen, "Ah, el paciente tiene diabetes, es diabético, y le llega con respiración rápida, así como deshidratado y con ese olor a acetona, usted dice, eso es una cetoacidosis, eso ahí es casi que usted no necesita paraclínico prácticamente para hacer el diagnóstico, ¿listo? Bueno. Entonces los síntomas son esto. Obviamente usted no va a explicar toda la carreta, usted va diciendo pues lo que se acuerde de lo que le estoy diciendo y pues usted va diciendo lo que la diapositiva le muestra. ¿Listo? Bueno, ahora ¿qué tenemos aquí? Póngale mucho cuidado a esto. Con esto es que usted va a hacer el diagnóstico. ¿Listo? Con esto que usted está viendo aquí va a hacer el diagnóstico, que es un diagnóstico relativamente fácil de hacer. ¿Listo? Vamos a ver el diagnóstico. Y además del diagnóstico, vamos a hacer la clasificación. ¿Por qué? Porque la cetoacidosis la vamos a clasificar en leve, moderada o severa. ¿Listo? Así como estamos viendo ahí. Leve, moderada o severa. Entonces, ¿cómo vamos a hacer la clasificación? Pues con estos parámetros que tenemos aquí, vamos a medirle, pues obviamente lo primero es que usted a su paciente le va a medir la glicemia, ¿cierto? O sea, le va a medir los niveles de glucosa, pues ya se los va a medir. ¿Listo? Generalmente, usted ya sabe que el nivel de glucosa, lo normal, usted tiene que aprenderse los valores de glucosa normal, ¿no? Me imagino que usted ya lo sabe, pero le digo que hay que tener conocimiento previo de diabetes, obviamente. Brevemente, usted sabe que para usted ser diagnóstico de diabetes, para hacer diagnóstico de diabetes, tenita en ayunas la glicemia mayor de 126, mayor o igual a 126. Postprandial, o sea, 2 horas después, puede que usted le dan usted va, le toman su glicemia pre y le dan un liquidito ahí que es harto tomarse eso y 2 horas después le miden la glicemia. Entonces, la glicemia, si está mayor o igual a 200, entonces usted diabetes también. O, bueno, si el paciente tiene a cualquier hora del día, usted le toma la glicemia, el paciente con síntomas, a cualquier hora del día, usted le toma la glicemia y tiene mayor de 200, también. O sea, así no le dé la carga, sino que tenga síntomas y glicemia a cualquier hora del día mayor de 200, mayor o igual a 200, también. ¿Listo? Bueno, o un paciente que tenga la hemoglobina glicosilada, pues mayor de 6,5. ¿Listo? En esos casos, usted ya sabe que el paciente tiene diabetes. Entonces, mire que le digo glicemia mayor de 200. ¿Listo? Pero nosotros sospechamos cetoacidosis con una glicemia mayor de 250. Un paciente con síntomas, si tiene glicemia mayor de 250, usted ya empieza a pensar que este paciente puede entrar en una cetoacidosis. ¿Listo? Bueno, el pH. Obviamente, si tenemos una cetoacidosis, si tenemos una acidosis, pues ¿cómo va a estar el pH? Pues va a estar ácido. Es decir, pH ácido que es menor de 7,35. Acuérdate que el pH es de 7,35, el normal 7,35 a 7,45. En los pacientes con cetoacidosis, usted sospecha cetoacidosis cuando el pH está menor de 7,3.
¿Listo? Lo normal es de 7.35 a 7.45, pero usted sospecha cetoacidosis cuando está menos de 7.3. Ahora, si está entre 7.3 y 7.25, perdón, pues usted piensa, usted lo clasifica como leve. Si está entre 7.24 y 7, pues usted lo clasifica como moderado. Y si está menor de 7, o sea, de 6.9 para abajo, usted lo clasifica en severa, que es el caso de su paciente. Su paciente tenía, creo, como 6.8, 6.9, una cosa así cuando llega. Listo, o sea que un diagnóstico, en su paciente era un diagnóstico fácil. Bueno, vamos a mirar el nivel de bicarbonato. También usted sabe que el bicarbonato normal es de 22 a 26, pero usted sospecha pues diabetes cuando el bicarbonato está menor de 18, leve si está entre 15 y 18, moderado si está entre 10 y 14 y severo si está menor de 10, que su paciente lo tenía también menor de 10. O sea, un diagnóstico de cetoacidosis severa muy fácil de hacer, menor de 10. ¿Listo? Obviamente va a haber presencia de cetonemia o cetonuria. Cetonemia, pues la presencia de cuerpos cetónicos en la sangre, que no debería haber, y cetonemia y cetonuria, pues en orina. ¿Listo? Que lo bota por orina. Bueno, esto aquí, esto no, usted no va, es que en un paraclínico que le digan, que le midieron el beta-hidroxibutirato, no, eso no se anda midiendo. Usted lo que le dicen es que tiene cetonemia. Listo, ya. Todo esto no nos preocupa mucho por eso. La osmolaridad plasmática efectiva, osmolaridad y osmolaridad, pues tiene una diferencia técnica ahí que me imagino que usted acordará. Si no, bueno, pero no es importante aquí en este momento. Entonces, bueno, pero igual la molaridad pues es variable. El anion gap, que es la brecha aniónica, acuérdense que la brecha aniónica es la diferencia que hay entre los cationes y los aniones. Los cationes, ¿cuáles son? Sodio y potasio, y los aniones son el bicarbonato y el cloro. ¿Listo? Entonces usted hace una réstica ahí y dependiendo de lo que le dé, pues usted la clasifica también. Leve, moderado, severa. Si es mayor de 12, pues usted ya piensa en moderado, severa. ¿Listo? Y pues el estado de alerta, digamos la alteración del sensorio, pues usted si está alerta, pues piensa que es leve, y si está en coma, pues obviamente es severo. ¿Listo? Eso por lógica y por intuición. Bueno, entonces con esto hace usted su diagnóstico, su clasificación. Mire que esto está relativamente fácil. Usted para la vida, usted puede tener unas tablitas en su celular. Bueno, ahora que usted como uno anda con internet todo el tiempo, pues usted simplemente busca ahí y ahí le aparece, ¿listo? Si no se aprende o si no se acuerda, porque cuando usted le llega el paciente ahí, una cosa es cuando usted se está estudiando esto aquí, otra cosa es cuando usted le llega el paciente, usted no encuadra bien las cosas, ¿listo? Pues porque usted recién se va a graduar, digamos, usted le faltan 2 semestres para graduarse, usted sale a graduarse, a trabajar y tal, entonces no es tan fácil. Ya cuando usted le va cogiendo la práctica, cuando usted ya ve 5 o 10 pacientes, entonces usted pues ya eso le fluye, esa clasificación ya le sale por inercia, ¿entiende? Pero al principio pues usted tiene que tener su ayudita para que no se pierda con eso. ¿Listo? Y siempre tratar de hacer la clasificación bien hecha. No confío, sino haga la clasificación bien hecha. Clasifique. Listo, bueno. Entonces, después de la clasificación, ¿qué vamos a hacer? Ya hicimos el diagnóstico, ya el diagnóstico lo hicimos con la clínica, ya clasificamos a nuestro paciente. Ahora lo que vamos a hacer simplemente, ¿qué es? Pues a tratarlo, que es lo que le importa al paciente, lo importante que es resolver el problema al paciente. Entonces, ¿cómo vamos a resolver nosotros este problema? El tratamiento tiene tres pilares. Un pilar es la hidratación. Entonces nosotros tenemos que hidratar al paciente porque usted ya sabe que uno de los problemas que vimos allá en la fisiopatología, uno de los problemas graves, ¿cuál es? Pues la hidratación. Entonces vamos a hidratar, que el paciente está deshidratado. ¿Cómo lo vamos a deshidratar? Como nos dice este esquemita, digamos, hay otra fórmula. Otro día, obviamente esto del tratamiento, yo le voy a explicar pues la gráfica para que usted tenga una idea, pues digámoslo así, y para que pueda resolver su exposición. Pero obviamente esto después lo podemos ir hablando tema por tema, o sea, podemos hablar hidratación, hablamos de cómo se hace una hidratación bien, vamos a hablar ahorita de la insulina, los tipos de insulina, bueno, cómo es la vuelta con la insulina y hablamos del potasio también en otra oportunidad ya más despacio. Ahorita es como para que usted salga pues de su y tenga la idea, ¿listo? Porque esto de cada cosa podemos hablar un fin de semana completo. Bueno, entonces hidratación. Entonces, ¿qué usted va a hacer? Este esquema es muy bueno, o sea, sí, está muy fácil, usted apréndaselo así, ¿verdad? Usted le resuelve el problema a su paciente fácilmente. Entonces, primero, usted le administra a su paciente 500 a 1000 mililitros por hora de solución salina normal, o sea, la solución salina al 0.9%, el cloruro de sodio al 0.9%. Listo, en las primeras 1 o 2 horas. Listo, usted le aplica 500 a 1000. ¿De qué depende que le meta 500, que le meta 1000 o 600, 700? Pues del estado de hidratación del paciente. Listo, dependiendo de qué tan deshidratado esté, pues así mismo por eso digo que esto tendríamos que hacer otra cosa, pues para el manejo del paciente deshidratado sería otra cuestión. ¿Listo? Bueno, entonces, eso como primera medida. Como segunda medida, después de que usted hace esto, usted le coloca al paciente su líquido, ¡pum! Y usted le mide el sodio corregido. Le mide el sodio, le pide unos electrolitos, obviamente, y calcula el sodio corregido. ¿Listo? ¿Cómo usted va a calcular el sodio corregido? ¿Por qué nosotros calculamos el sodio corregido? El sodio corregido es como decir, digamos, es decir, cuando la glucosa aumenta en la sangre, el sodio disminuye. ¿Listo?
¿Qué tanto disminuye? 1,6 mil equivalentes por cada 100 miligramos de glucosa por decilitro, que aumenta. Por eso disminuye. ¿Listo? Entonces nosotros tenemos que calcular el sodio corregido, es como decir el sodio que debería haber si no hubiera esa alteración pues en la glucosa. ¿Listo? Una cosa como así. Entonces calcula el sodio corregido. ¿Cómo lo calcula? Así, si la glicemia está menor de 400 miligramos por decilitro, pues usted hace esto. Usted coge, mire, esta es la fórmula, pero entonces usted cómo la hace. Usted ya tiene el sodio de su paciente, ya le midió el sodio. ¿Listo? Entonces y ya le midió la glucosa. Entonces usted coge la glucosa, le resta 100. A esos 100, a ese resultado, usted lo multiplica por 0,016 y a eso le suma el sodio que tenga el paciente. ¿Listo? Así hace su fórmula usted. Usted puede encontrar la fórmula de otra forma, que es que le dicen sodio medido más 1,6 por glucosa menos 100 sobre 100. Es lo mismo. ¿Listo? Como sea que lo haga, le va a dar el mismo resultado. Listo, ahora si la glucosa es mayor de 400, que generalmente en los pacientes con cetoacidosis diabética la glucosa no está tan alta, pues que 500, 600 no. Generalmente usted ve a glucosas tan altas es en los pacientes con estado hiperosmolar, ¿cierto? El estado hiperosmolar que le decía que es otra complicación aguda de la diabetes. Entonces, no, pero su paciente sí tuvo un día la glucosa, ahí por raticos tuvo la glucosa mayor de 400, pero cuando llegó la tenía en 350 y pico, me parece, algo así. Listo, entonces usted en ese momento que la paciente llegó, usted calcula el sodio corregido con esta fórmula de acá, porque está menor de 400. Entonces, ¿usted qué hace? Si el sodio corregido le sale normal o le sale alto, ¿usted qué hace? Usted no le va a dar a su paciente, no le va a seguir dando, pues, líquido, solución isotónica. ¿Por qué? Porque lo puede llevar a una hipernatremia. ¿Listo? Y la hipernatremia nos trae otros problemas que no queremos en ese momento. ¿Listo? Entonces, ¿usted qué va a hacer? Le va a dar una solución medio isotónica, o sea, al 0,45%. ¿Cuánto le va a administrar? Pues le va a administrar 250 a 500 mililitros por hora, o sea, la mitad de lo que le dimos acá en esta primera hora. ¿Listo? ¿De qué depende? Pues de lo mismo, del estado de hidratación. Ahora, si el sodio corregido está bajo, entonces, ¿qué hacemos? Pues le seguimos dando al paciente su solución isotónica. ¿Cuánto? 250 a 500 por hora, dependiendo del estado de hidratación. ¿Listo? Entonces vamos a hacer eso. Aquí al paciente nosotros ya le pusimos insulina, ¿no? Vamos a ver la insulina ahorita, no es que usted va a hacer todo este enredo y después va a poner insulina, no, aquí ya le estamos poniendo insulina. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? Cuando la glucosa baje por encima de 250, cuando la glucosa baje por encima de 250 y esté entre 250 y 200, entonces usted ya va a hacer esta vuelta que está aquí. Ya no le va a seguir dando solamente solución salina normal, sino que le va a sumar dextrosa. ¿Por qué? Porque como le estamos dando insulina y la glicemia ya está bajando, si usted no le adiciona dextrosa puede llevar al paciente a una hipoglicemia. Y no queremos eso tampoco. O sea, lo que queremos es llevar al paciente a su estado normal. ¿Listo? Entonces, más o menos esa es la vuelta. Y usted hace esto, entonces usted le sigue dando solución salina al punto 45 más dextrosa, ¿hasta cuándo? Pues hasta que le resuelva el problema al chino, al paciente, pues porque puede ser un adulto. En su caso, que es una adulta. Una adulta. ¿Listo? Esa es medianamente la vuelta. Bueno, entonces, ahora, ¿qué vamos a hacer entonces? Entonces, eso en cuanto al tema de la hidratación, ¿no? Pero usted sabe que realmente el problema de su paciente, ¿cuál es? Pues el problema es la insulina, que no tiene insulina. Entonces, tenemos que darle insulina. Entonces, ¿qué vamos a hacer con este tema de la insulina? Entonces, lo que vamos a hacer nosotros es lo siguiente. Entonces, nuestra querida y amada insulinita, que es lo que le digo que usted tiene que, digamos, si esto tenemos que estudiarlo después otro día con calma, ¿no? Estudiar este tema bien. Ahorita es como para la exposición y para que tengan una idea. Pero la insulina es un tema importante, muy importante. Bueno, ¿qué va a decir usted aquí entonces en su exposición? Lo primero que usted va a decir es que, pues, este es uno de los pilares del tratamiento, obviamente, que usted la puede administrar por vía intravenosa subcutánea. Aquí tendría que, podríamos hablar de varias cositas, pero, bueno, vamos para su exposición. Por vía intravenosa o subcutánea. Entonces, si la va a administrar por vía intravenosa, entonces, ¿cuál es la dosis? Va a dar 0,1 unidades por kilo, o sea, un bolo. Llegó la paciente, usted le hizo su diagnóstico, ¡pum! 0,1 unidades por kilo. Si es subcutánea, pues entonces le va a dar el doble, 0,1 unidades por kilo. Listo, bueno. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Si la paciente, digamos, después de usted administrarle pues este bolo, ¿usted qué va a hacer? Va a seguirle, no, que me va a apagar el computador. Espérame un momentito. Espera un momentico. Listo, entonces, ahora sí ya. Entonces,
Bueno, entonces ahora sí, usted le administra pues, a su paciente su bolo, un bolo de 0,1 unidades por kilo, si es intravenosa, y si es subcutánea, pues le aplica el doble, 0,2 unidades por kilo, ¿listo? Después, ¿usted qué va a hacer? Ya, si estamos hablando de intravenosa, pues entonces usted lo que va a continuar es con una infusión. La infusión, digamos, va a ser la misma dosis, 0,1 unidades por kilo por hora. En cambio, si es subcutánea, usted lo que va a hacer es que le va a administrar 0,2 unidades por kilo cada 2 horas. ¿Listo? Bueno, ese es el esquema. Este es un esquema muy sencillo de aprender, muy fácil, muy práctico también. Digamos, muy sencillo, uno 0,1. Usted generalmente lo que va a ver es que aplican intravenosa. En este caso, pues, intravenosa, entonces 0,1, 0,1. ¿Listo? Es muy fácil por kilo, ¿no? Es muy fácil aprenderse eso. Listo. ¿Y usted qué va a hacer? Entonces usted va a determinar, como lo hicieron en su paciente muy bien, va a determinar la glicemia. Bueno, le va a hacer glucometría después cada hora o cada 2 horas. A su paciente le hicieron cada 2 horas. ¿Listo? Entonces, ¿hasta cuándo? ¿Cuál es el plan con esto? O sea, ¿usted le va a seguir administrando esta insulina de esta forma toda la vida? No, obviamente no. ¿Usted qué es lo que va a hacer? Mire que aquí está escrito, este esquemita está muy chévere realmente. Entonces, ¿usted lo que va a hacer qué es? Cuando la glucosa alcance los 250, o sea, por debajo de los 250, ¿no? Entre 250 y 200, ¿qué va a hacer usted? Una cosa que ya dijimos, vamos a hacer dos cosas. Vamos a cuadrarle la insulina y a cuadrarle una cosa que dijimos en la diapositiva anterior. Y es que usted le va a bajar la dosis de la insulina a la mitad. Es decir, si le está dando intravenosa, pues le va a dar ya no 0,1, sino que le va a dar 0,05. Y si le está dando subcutánea, ya no le va a dar 0,2, sino que le va a dar 0,1. ¿Listo? Se la baja a la mitad. Y aparte de eso, ¿qué nosotros dijimos en la diapositiva anterior? Sí, ¿qué dijimos que hacíamos cuando la glicemia bajaba de 250? Ya no le vamos a dar solamente solución salina, sino que le vamos a agregar dextrosa, ¿cierto? Le damos solución salina 0,45 y le agregamos dextrosa al 5%. ¿Listo? ¿Por qué? Pues para evitar el riesgo de hipoglicemia. ¿Listo? Que aquí ya se lo dicen claramente. ¿Listo? Para disminuir el riesgo de hipoglicemia. Bueno, si es subcutánea, pues le vamos a dar 0,1, lo que ya le dije, vamos a darle la mitad. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que usted quiere? ¿Cuál es su objetivo? Esto de bajarle la dosis lo hacemos cuando estemos entre 250, entre 200 y 250, ¿cierto? Pero usted, ¿qué es lo que busca? Usted lo que busca es mantener la glicemia por debajo de 200, es decir, entre 150 y 200. ¿Hasta cuándo? Hasta que le resuelva pues, al paciente su acidosis. O sea, que le resuelva pues que el paciente ya no tenga acidosis, que ya no tenga, bueno, que ya usted diga al paciente, ya salió, ya le controlé la deshidratación, ya le controlé la acidosis. ¿Listo? Bueno, y los problemas electrolíticos que pueda tener. Ya, qué es lo que usted pues necesita en este caso. Este temita de la insulina, pues podemos estudiarlo después con calma. Hay muchas cosas aquí que tendría que decirle, pero bueno, usted no va a tener tiempo para aprenderse todo eso. Listo, entonces con este esquemita, cuando usted explique este esquemita, ya queda como una reina. ¿Listo? Bueno, ahora ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer lo que llamamos aquí suplementos. ¿Listo? ¿A qué nos referimos con suplementos? Vamos a hablar prácticamente o básicamente de dos cosas. Vamos a hablar del potasio y del bicarbonato. Potasio y bicarbonato. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Sucede y acontece que puede ser, mire que el potasio normal, ¿cuál es el valor de potasio normal que usted maneja? Es de 3,5 a 5. ¿Listo? Digamos. 3,5 a 5, aunque usted puede ver, digamos, cuando le entregan nosotros el laboratorio, puede ver que varía, pues digamos el valor normal, pero digamos en general 3,5 a 5. Entonces, a pesar de que el paciente tenga el potasio dentro de los valores normales, hay que administrarle potasio. ¿Por qué? Porque sucede y acontece, bueno, por varias razones. Primero, porque usted le está administrando líquidos sin potasio, ¿no? Inicialmente, mire que todos los líquidos que hemos visto, pues sin potasio. Primero. Segundo, porque la insulina, segundo y más importante, porque la insulina, yo no sé si usted se acuerda, cuando ustedes ya vieron, digamos, en RCP, cuando ustedes ven un bloque de reanimación, ahí ustedes ven las causas de paro que son tratables, o sea, que son prevenibles y tratables. Dentro de esas causas de paro, usted ve las alteraciones del potasio. ¿Listo? Cuando ustedes ven ese tema, ustedes ven en el manejo de la hiperpotasemia, ven el uso de la insulina. ¿Por qué? Porque la insulina disminuye el potasio en la sangre, ¿no? Porque lo que hace es que activa la bomba sodio-potasio y el potasio que está en la sangre se mete a la célula. O sea, no lo saca del cuerpo, pero lo redistribuye. Lo está sacando de la sangre hacia el interior de las células. ¿Listo? O sea, que causa hipopotasemia. ¿Sí? Más o menos le dije eso. Entonces, por eso tenemos que tener mucho cuidado porque digamos, la insulina nos puede causar hipopotasemia y usted sabe que el potasio, el manejo del potasio hay que ser muy estrictos porque el potasio nos puede causar rápidamente una arritmia e incluso pues nos puede llevar al paciente a paro cardíaco. Listo, bueno, entonces
¿Qué es lo que vamos a hacer? Aquí esta imagen me faltó colocarle aquí, me faltó colocarle aquí los signos, pues, pero bueno, se lo voy a explicar igual. Aquí lo que nos dice es que si el potasio plasmático es menor, aquí va menor que 5 equivalentes por litro, entonces usted le va a dar cloruro de potasio de esta forma. ¿Listo? 20 a 40 equivalentes por cada litro de solución. Esto también es otra cosa que tenemos que estudiar, el potasio, el manejo del potasio, si es por vía central, si es por vía periférica, esto tenemos que estudiarlo. Eso lo estudiamos en otra oportunidad. ¿Listo? Digamos, para su tema en este momento, pues no le interesa ahondar mucho en eso, pero esto es un tema importante que tenemos que estudiarlo otro día. Listo, pero bueno, entonces usted aquí lo que va a decir es que si el potasio es menor de 5 equivalentes por litro, pues administra de esta manera. Ahora, si el potasio está menor de 3,3, aquí también faltó el menor que 3,3, entonces, ¿qué va a hacer usted? Usted va a administrar potasio de esta forma, o sea, 10 a 20 equivalentes por hora, y no le coloca la insulina. No le ponen la insulina. ¿Por qué? Porque tenemos hipopotasemia. Mire que aquí no tenemos hipopotasemia todavía. Digamos, tenemos el potasio menor de 5, podemos tenerlo en 4, 4,5, 3,6, 3,7. O sea, no tenemos hipopotasemia, pero le administramos potasio para evitar la hipopotasemia. Aquí ya tenemos hipopotasemia, ¿listo? O hipocalemia, pues, ¿qué dice? Ya tenemos. Entonces, si usted le administra insulina, ¿qué va a pasar? Pues que va a bajar mucho más el potasio y pues los riesgos que dijimos de arritmia, esa vaina. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Usted le administra potasio de esta forma, 10 a 20 milicalentes por hora, y no le coloca insulina hasta que el paciente, digamos, pues tenga el potasio por encima de 3,3, que es el valor que consideran aquí. Esto es de este artículo, ¿no? Bueno, una adaptación de este artículo, porque realmente yo lo saqué de un artículo en español que fue la bibliografía, que la referencia que le puse en la primera diapositiva, pero digamos este esquema es sacado realmente de este artículo, sino que ellos lo adaptan y lo colocan en español. ¿Listo? Entonces, em, entonces hacemos eso. No le colocamos insulina si el potasio está por debajo de 3,3 hasta que con este el cloruro de potasio que le vamos a administrar, el potasio suba a 3,3. ¿Listo? Y ahora, si el potasio está por encima de 5, pues no le vamos a administrar cloruro de potasio. Pero vamos a estar midiendo el potasio cada hora. Apenas el potasio nos baje por debajo de 5, ahí ¡pum! Vamos a nuestro primer bloque. ¿Listo? Esa es más o menos la vuelta. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es su objetivo? Su objetivo es mantener el potasio entre 4 y 5. Eso es lo que usted quiere, mantener el potasio entre 4 y 5. Ahora, ¿qué hacemos con el bicarbonato? El bicarbonato realmente la idea es no dar bicarbonato. En lo posible no dar. ¿Listo? Que el bicarbonato se ha visto que la mayoría de las veces no trae beneficio y puede traer perjuicio. Entonces, no dar bicarbonato. Pero lo que se hace realmente es que cuando el potasio está por debajo de 6,9, como en el caso de su paciente, que ya es una cetoacidosis severa, entonces en ese caso, cuando el pH está por debajo de 6,9, sí damos bicarbonato. ¿Listo? ¿Cómo lo vamos a dar? Pues lo vamos así, de esta forma que está aquí. Eso también es otra cosa que tenemos que hablarla después, digamos, después estudiamos este tema, pero digamos en general, usted en su exposición el mensaje que tiene que dejar es que el bicarbonato, la gente siempre piensa, acidosis, bicarbonato. No, eso hay que sacárselo de la cabeza. Solamente lo vamos a colocar cuando esté el pH por debajo de ese valor. Listo, de ese valor. Y listo. Aquí ya terminamos entonces nuestra definición, fisiopatología, los signos y síntomas. Bueno, en la diapositiva dice síntomas, pero son signos y síntomas. En la diagnóstico y clasificación y el manejo. ¿Listo? Esos son nuestros pilares en el manejo. Ahora, obviamente usted de ahí para allá pues va a corregir todo lo que tenga el paciente, ¿no? Si el paciente tiene hiponatremia, pues usted busca, bueno, si a pesar pues de los líquidos que le estamos dando, el paciente no se le corrige, pues usted hace el manejo, bueno, ya, digamos, otras cosas que tenga el paciente, usted lo va a pero en esencia, la cetoacidosis y el manejo es con esos tres pilares. Listo, ahora esto pues es su PAE. Usted sabe que yo lo mío no son los PAEs, digamos en medicina uno no, yo esto me di cuenta fue cuando empecé a dar clase de enfermería, fue que conocí esto de los PAEs, realmente. Entonces yo no soy experto, mi esposa pues es enfermera, ella, digamos pues me orientó mucho en esto, digamos cuando ella estaba pues en trauma, en octavo, ahí fue que yo empecé pues a aprender, digamos, cómo es que era el tema de los PAEs. Pero estos PAEs es un problema porque usted sabe que lo que yo vi, pues cuando ya estaba en octavo, en trauma y tal, que unos enfermeros, un enfermero puede hacer un PAE que para él es genial, y otro enfermero ve ese mismo PAE y le parece que no, que hay que corregir esto, que eso no, que no sé qué. Sí, o sea, eso es un enredo entre diferentes enfermeros. Pero bueno, digamos que la esencia pues del PAE es así como está aquí. Sí, esto nada más que usted pues lee aquí, si tiene ya entendiendo pues el tema, usted va a entender cada cosa pues de las que dice aquí, aquí está el dominio, la clase, no sé qué, los diagnósticos. Entonces, nada más usted pausa el video y va viendo la cosa y si tiene alguna duda pues me dice.
Listo, entonces hicimos tres. Este PAE que está aquí realmente no lo hicimos pues con mi esposa, sino que lo tomamos de una diapositiva de una docente suya. ¿Listo? Que ella le dio una vez una charla, hace como 2, 3, 4 semestres, no me acuerdo, de una charla de cetoacidosis, entonces tomamos el PAE de ahí. ¿Listo? Realmente. Y este otro también lo tomamos de ahí. ¿Ya? Eso lo hicimos nosotros pues porque su paciente tiene cetoacidosis y al principio el primer diagnóstico que le hacen es cetoacidosis e inminencia de falla respiratoria. Entonces por eso hicimos este enfocado pues en el intercambio pues de gases y tal, la alteración en el intercambio de gases. ¿Listo? Pero bueno, entonces ahí usted lo mira, los corrige, usted le quita, le pone lo que usted considere, obviamente yo le mando las diapositivas y ¡tam! Listo, bueno, ahora en cuanto a la historia clínica, ahora sí, usted ya conoce la historia, esto es la hora y el día en que llegó la paciente, usted ya conoce la historia, eso es simplemente pues un resumen, esto es un resumen de la vuelta, entonces pues usted obviamente allá pues lee su caso, se lo expone pues a la gente, digamos que una paciente, 41 años, tiene sus antecedentes de hipertensión y diabetes, que es una cosa que usted va a ver muy frecuente, mire que es diabética tipo 2, lo que dijimos allá, que la cetoacidosis es más, se presenta principalmente en los diabéticos tipo 1, pero también se puede presentar en diabetes tipo 2, aquí usted tiene pues el ejemplo clásico. El ejemplo, pues viene manejada con metformina y hace unos días empieza a presentar pues malestar general, todo esto es orientación, disnea progresiva, no sé qué. Mire que tiene muchos síntomas respiratorios, disnea progresiva y taquipnea. ¿Listo? Al ingreso tos seca, al ingreso pues al servicio, disnea, agitada, dolor torácico posterior, diabetes y náuseas. ¿Listo? Listo, hasta ahí uno podría ir sospechando, pero uno se orienta más por el problema respiratorio, ¿no? Pero hasta ahí usted puede ir sospechando, bueno, esta paciente hay que pensarle en una complicación, el estado hiperosmolar o la cetoacidosis, pensaría usted, ¿listo? Hay que pensarlo, por lo menos. Bueno, ahorita usted ve en el examen físico, pues mire, la paciente está taquicárdica, está taquipneica, tiene la presión arterial pues alta, o por lo menos la sistólica, tiene la temperatura, uno esperaría que alta, pero no la tiene alta y antes bajita, ¿cierto? Y tiene una presión pues de 68 kilos, está pálida, sudorosa, aleteo nasal, la mucosa seca, o sea que usted ya empieza a pensar en los signos de deshidratación que decíamos, tiene las amígdalas eritematosas, o sea, sí, usted empieza a pensar, estamos pensando pues en problemas, tiene campos pulmonares, hipoventilados, crépitos, roncos, por eso piensan, el primer diagnóstico que le hacen, mire que es bronconeumonía, ¿listo? Y una diabetes mellitus descompensada, no le pueden decir obviamente cetoacidosis o estado hiperosmolar, pues porque hay que ver los paraclínicos. Entonces le dicen diabetes mellitus descompensada, hipertensión arterial, y ahí decía que la paciente ese día no se tomó ni el antihipertensivo ni la metformina. ¿Listo? Bueno, entonces le hacen este diagnóstico y le inician pues oxígeno, obviamente, insulina, pues obviamente por su diabetes, continúa la glucometría cada 2 horas, lo que decíamos antes, y le solicitan pues una serie de paraclínicos. ¿Listo? Y mire que le piden la radiografía de tórax, pues porque estamos pensando en que tiene un problema, digamos, pulmonar y un EKG. Ya le inician diclofenaco, para el dolor, metilprednisolona, dexametasona. Esto al final le hice una tablita donde están los medicamentos, ¿listo? Con una explicación breve pues de para qué sirven y por qué lo dieron pues a su paciente. Le inician pues la solución salina. Mire que le inician solución salina normal, o sea, la isotónica, pues. Listo, bueno, y le dan su amlodipino, dosis única, pues por el tema pues de la que tiene, ella es hipertensa. ¿Listo? Bueno, entonces, esta señorita, aquí, digamos, normalmente uno tendríamos que hacer como la evolución, digamos, qué pasó pues durante los días de hospitalización, pero, digamos, lo que hice fue este cuadro con los paraclínicos, obviamente con lo más importante, lo relevante. Por ejemplo, aquí del hemograma, no le puse todos los resultados que hemoglobina, hematocrito, todo eso, porque pues no nos interesa y además porque están normal. Eso solamente le puse lo que nos interesa. Entonces, mire que el 10 que ella ingresa, a las 7 p.m., obviamente no le puse, digamos, la glucometría es cada 2 horas. Obviamente no le voy a poner aquí la glucometría, le puse los exámenes, pues, digamos, a estas horas que es donde hay más resultados, digámoslo así. Listo, entonces, mire esto. En el hemograma, que nos muestra estas tres cositas de aquí, mire que vemos que, bueno, acá le puse los valores normales, ¿no? Entonces, mire, los leucocitos, o sea que ahí nos enreda. Esto que está en rojo es lo que está alterado. Entonces, mire que los leucocitos están aumentados, o sea, la paciente tiene una leucocitosis, que no es muy, pues, ahí uno para preocuparse, pues, para uno estresarse, pero pues está aumentada, hay leucocitosis. Entonces, eso orienta también a pensar que hay una infección, a pesar de que la diabetes y las complicaciones de la diabetes, pues, generan una reacción inflamatoria sistémica, pero, digamos, usted conoce síntomas de la paciente y con esto usted pensaría efectivamente una infección. Yo usted compararía con la radiografía de tórax, bueno, y otras cosas, pero usted pensaría, pues, si da poco como a pensar en una bronconomía. Entonces usted dice, bueno, tiene una infección, leucocitosis, y aparte de eso esta leucocitosis es expensa de los neutrófilos, porque mire que los neutrófilos, esto es por ciento, ¿no?
los neutrófilos están aumentados y los linfocitos están disminuidos. O sea, hay neutrofilia con linfocitopenia. ¿Listo? Entonces, esa es una infección bacteriana. Y mire que durante todo este tiempo, pues, porque hasta este día fue la última, en la historia clínica, esa que usted me mandó era lo último, este era el último día. Mire que todo este tiempo estuvo con leucocitosis, incluso mire que aquí aumentaron, y neutrofilia y linfocitopenia. ¿Sí pilla? Pero ¿qué pasa? Que a la paciente le piden una procalcitonina y sale normal, le piden un urocultivo también normal y un hemocultivo normal, o sea, sale negativo todo. ¿Listo? O sea que eso nos desvirtúa un poquito el tema de la infección bacteriana. ¿Sí pilla? Entonces ya la preocupación, por eso usted ve que a la paciente no le ponen antibióticos. Ni siquiera, a pesar de que le pusieron bronconeumonía por allá, no le ponen antibióticos nunca. ¿Listo? Que pues todo esto nos sale normal. Bueno. Bueno, y tiene los granulocitos inmaduros, que los granulocitos inmaduros, ¿qué son? Pues cuando hablamos de granulocitos, estamos hablando de digamos, los leucocitos que tienen gránulos, que son los neutrófilos, los basófilos, los eosinófilos, pero particularmente se refiere a los neutrófilos. Listo, granulocitos inmaduros, ¿qué es? Que la médula ósea está produciendo tan rápido los neutrófilos que salen a la sangre inmaduros. En su afán de sacar neutrófilos, salen inmaduros. Entonces eso indica pues que hay un proceso, eh, por lo menos inflamatorio, pues. ¿Listo? Bueno, entonces la glucometría, ese día la paciente estaba en 317, mire que está por encima de los 250 que dijimos. Y mire que a las 2 de la mañana del día siguiente, pues, la glucometría aumentó, pero luego la glucometría comienza a disminuir. ¿Sí? Comienza a disminuir. ¿Por qué aumentó? Bueno, puede que la insulina no haya sido suficiente, el tratamiento que le dieron. Bueno. Pero digamos que con el tratamiento que le instauraron, a la larga, pues controlaron la glicemia, la mantuvieron solamente por este día que estuvo por encima de 200, pero la mantuvieron por debajo de 200, que es la idea. ¿Listo? Mantenerla por debajo de 200. El potasio inicialmente, mire que lo teníamos en 5.1, pero baja, mire cómo baja drásticamente. ¿En cuántas horas hay aquí? 7 horas. Mire cómo baja. ¿Listo? Baja 3.7, que es lo que dijimos. Cuando el potasio está entre 3.3 y 5.7, le tenemos que iniciar, pues ya le empezamos insulina a la paciente, obviamente. Aquí ya le iniciaron insulina. Y lo que decimos, la insulina, pues, una de las razones por la que este potasio puede haber bajado tanto es pues, por la insulina, pues le estamos colocando líquido sin potasio aparte de la insulina. Entonces a ella le inicia manejo con potasio. ¿Listo? Y mire que el potasio lo mantienen controlado de aquí para allá, pues relativamente controlado, e incluso el 13 ya está bajando. ¿Listo? Se nos está llevando una hipocalemia ya a la paciente. Lo que decíamos, cuando está por debajo de 3.3, es parar la insulina, colocarle el potasio como dijimos, y esperar que suba pues por encima de 3.3, de acuerdo al protocolo, siendo estrictos pues con el protocolo que definimos pues en la diapositiva de tratamiento. Listo, bueno, el sodio, bueno, no interesa mucho, se mantuvo relativamente normal, pues aquí está en 131 y tal, pero bueno. Aquí usted por ejercicio calcule el sodio corregido a la paciente y mire cómo estaba para ver si los líquidos que le pusieron, como lo pusieron, pues se lo hicieron bien. La paciente tiene una hipofatemia aquí, esto también se lo tratan, esto ya se lo tratan, pero digamos que lo que nos interesa, básicamente a nosotros de aquí para allá, bueno, todo nos interesa, ¿no? Pero más que todo aquí para acá. Mire esto, la frecuencia respiratoria ya tiene una taquipnea. ¿Se acuerda que nosotros decíamos que uno de los signos era la taquipnea o la respiración de Kussmaul? ¿Sí? ¿Se acuerda? Que una respiración rápida y profunda. ¿Por qué se da eso? Pues por lo que dijimos, porque estamos tratando de botar el exceso no, estamos tratando de botar CO2 para tratar de compensar la acidosis metabólica. ¿Listo? Y mire usted, si usted compara la frecuencia respiratoria y mira la presión de CO2, mire que la presión de CO2 está re bajita. Y aquí que nos sube la frecuencia respiratoria, mire que la presión de CO2 baja más, porque estamos botando más CO2. Y aquí que nos baja la frecuencia respiratoria, la presión de CO2 sube. ¿Sí ve? Nos baja la frecuencia respiratoria y la presión de CO2 sube. ¿Listo? ¿Esto qué significa? Pues que estamos controlando a la paciente. O sea, mire que la frecuencia respiratoria está bajando hasta su valor normal, que es menor de 20. Bueno, otra le puede decir, que la frecuencia respiratoria está 18. Bueno, no importa, pero digamos de 12 a 20 es un valor que podemos considerar. El hecho es que la frecuencia respiratoria comienza a bajar, o sea, es decir, que estamos controlando a la paciente. Y la presión de CO2 pues comienza a subir, es decir, que estamos controlando a la paciente realmente. ¿Sí? Comienza a subir y nos llega casi, este día nos llega casi hasta su valor mínimo normal. ¿Ya? La presión de oxígeno, pues digamos es de 60 a 100 milímetros de mercurio. Aquí vemos que está alto, eso indica pues que hay una ventilación, que hay mucha ventilación, digámoslo así, o sea, por el tema de la hiperventilación que tiene la paciente. Pero pues esto no nos preocupa, no se azara cuando esto está bajito, por debajo de 60. Listo, tenemos el bicarbonato, lo mismo, mire que el bicarbonato está re bajito, está menor de los 10 que decíamos. Está re bajito el bicarbonato. Y o sea, mire que tenemos todo para la cetoacidosis severa. Mire, el pH está menor de 7 y mire que tenemos el bicarbonato menor de 3.
menor de 10, pues o sea, está en 3. ¿Sí ven? Entonces, tenemos el bicarbonato aquí menor de 10, entonces lo tenemos en 3. ¿Listo? Bueno, mire que el bicarbonato nos va subiendo a medida que la paciente pues le vamos haciendo tratamiento y vemos que el tratamiento pues está sirviendo realmente. Entonces el bicarbonato sube. El exceso de base, mire que lo tenemos en 17. Nosotros hablamos del exceso de base, no, pero el exceso de base también es un parámetro que utilizamos en el tema pues cuando tenemos una acidosis metabólica, y lo que nos mide es si hay un exceso de déficit de base, digamos, es de -2 a 3. Aquí está. O algunos le pueden decir de -3 a +3, o -2 a +2. Bueno, puse este parámetro ahí. Yo los parámetros que le puse aquí, los valores normales que le puse aquí, son los que aparecen en los resultados de laboratorio. ¿Listo? Estamos analizando a la paciente de acuerdo en el contexto pues, de la clínica. ¿Listo? Entonces lo que nos indica esto es que hay un déficit de base, que lo evidenciamos, mire que el bicarbonato está bajito, y luego se va corrigiendo, y se va corrigiendo hasta que ya lo tenemos en un valor normal. ¿Listo? O sea, entre -2 y +3. La FiO2, pues que es la fracción inspirada de oxígeno, que es el porcentaje pues, de oxígeno de todo el aire que uno ingiere, inhala, digamos, qué porcentaje es oxígeno, básicamente es eso. Listo, entonces ese primer día la paciente, pues usted vio que le colocaron oxígeno por cálula nasal, por eso aquí la FIO es de 32, pero después la cánula se la quitan y ya no le colocan oxígeno, o sea, la paciente sigue respirando eh, ah, sin oxígeno suplementario. Listo, y usted sabe que la FIO, la fracción inspirada de oxígeno, pues en el ambiente es de 21%. Listo, entonces por eso aquí todo aparece 21%. Aquí vemos el ratio PF, que es lo que la PAFI, que se hizo famosa pues ahorita con el tema del COVID. La PAFI, que es una, digamos, usted lo que hace aquí es dividir la presión de oxígeno, la presión parcial de oxígeno, y lo divide con la fracción inspirada de oxígeno. ¿Listo? Esto lo normal es que esté por encima de 300. Uno azara cuando está por debajo de 300 pues porque le indica que hay un síndrome pues, de dificultad respiratoria, digamos, ¿cierto? Entonces, pero vemos que la paciente lo mantuvo siempre antes altísimo porque esta presión arterial de CO2 pues estuvo siempre por encima pues de los de 100. Listo, y vemos que la paciente pues tiene cetonemia, tiene cetonemia pues que los cuerpos cetónicos en la sangre, tiene glucosuria, o sea, aumento de la glucosa en la orina, proteinuria y cetonuria, o sea, está botando también cuerpos cetónicos por orina. O sea que esta vuelta, que era un diagnóstico muy clásico de cetoacidosis diabética, ¿sí ven? Una paciente con un antecedente de diabetes, con los síntomas que llega, tiene náusea, tiene signos de deshidratación, y aparte de eso, mire que tiene un pH re bajito, o sea, usted ahí ya sabe que tiene una acidosis metabólica, claro, usted sabe que acidosis metabólica es cuando usted tiene pH bajito y bicarbonato bajito, eso es acidosis metabólica. Usted ve el CO2, y si el CO2 está bajito, ¿qué significa? Que el aparato respiratorio está tratando de compensar botando CO2, ¿sí? Una acidosis respiratoria, una acidosis metabólica donde el aparato respiratorio está tratando de compensar. Cirugía clásica. Y aparte de eso, usted dice, bueno, esta acidosis metabólica es ¿por qué? Ah, pues mide los cuerpos cetónicos y ve que están altos en sangre y en orina. Entonces usted dice una acidosis, una cetoacidosis. Sí, una acidosis por los cuerpos cetónicos. Eso y aparte de que la paciente pues tiene glucosuria, o sea, muy fácil. Pero vemos que con el manejo, pues la paciente, digamos, todos los parámetros mejoran. Usted ve que el primer día le hacen un diagnóstico de cetoacidosis. Bueno, en la entrada le hacen el diagnóstico de bronconeumonía, diabetes descompensada y hipertensión. Pero ya después de estos paraclínicos, pues ya le hacen su diagnóstico de cetoacidosis diabética sin lugar a duda, o sea, y pues de inminencia falla respiratoria. Pero vemos que ya el día 13, pues el diagnóstico ya cambia, y ya le colocan pues su cetoacidosis diabética severa, porque digamos todos los parámetros no están para severa, y pues su diabetes mellitus tipo 2. Bueno, y ahí falta hipertensión, que es su antecedente que tiene. ¿Listo? Básicamente esa es la vuelta. Y acá, bueno, acá tenemos los medicamentos que se usaron pues en esta paciente, pues la insulina, que usted ya sabe que es, pues se utiliza por el tema pues de la cetoacidosis, porque una paciente diabética, la insulina pues se usa para bajar la glicemia, obviamente. Ya usted sabe que la insulina, lo que vimos al principio, pues baja la glicemia porque suena a su receptor, hace que los GLUT4 salgan a la membrana y la glucosa entra. ¿Listo? Y aparte de eso, pues inhibe la producción, inhibe la gluconeogénesis, inhibe la proteólisis, inhibe la lipólisis. Bueno, lo que ya dijimos. Esta declometasona y metilprednisolona son glucocorticoides, esteroides, pues. Digamos, ¿qué son los esteroides? Pues antiinflamatorios potentes. ¿Por qué se le da? Pues por sospecha de su tema pulmonar, que se cree que tiene pues, una obstrucción pulmonar y tal. Esto es un potente antiinflamatorio. Entonces se le da por eso. Bromuro y pratropio, pues también por el tema pulmonar. Acuérdate que esto es lo que hace broncodilatador. ¿Cómo lo hace? Bloqueando la acetilcolina. Esto es un anticolinérgico. Acuérdate la acetilcolina, que es el neurotransmisor pues, del sistema parasimpático y que produce broncoconstricción. Entonces, este señor bloquea la acetilcolina y produce broncodilatación. Básicamente eso. La enoxaparina, pues, es una heparina de bajo peso molecular. Lo que hace es un anticoagulante, o sea, bloquea pues la cascada de la coagulación. ¿Cómo la bloquea? Estimulando la antitrombina 3
para que esta antitrombina 3, digamos, tenga un efecto mayor de bloqueo sobre estos factores, el factor 2A y el factor 10A. ¿Por qué se usa? Pues como profilaxis, ¿listo? Para que la paciente no nos vaya a un evento tromboembólico, alguna cosa. Listo, el losartán y el amlodipino, pues usted ya sabe, son antihipertensivos. El amlodipino, pues un calcio antagonista. Acuerde que lo dieron de entrada, dosis única, y luego continuaron pues con losartán, que es un antagonista, pues antagonista de los receptores de angiotensina, específicamente la T1. ¿Listo? Acuérdese que hay, bueno, es un antagonista de los receptores de angiotensina, pues, para que usted no se enrede, angiotensinados. El omeprazol, pues usted ya sabe, inhibe la secreción ácida, bloqueando pues la bomba de protones. Esto es para protección gástrica. El midazolam, digamos, pues una benzodiazepina, eh, estimula pues la actividad del GABA, pues para relajar, es un relajante, sedante y eso. Diclofenaco, pues usted ya sabe que es un AINES, los AINES bloquean la COX y por ende pues disminuye la síntesis de prostaglandina y eso. Entonces, ¿para qué? Ya sabe que esto es analgésico y antipirético. La paciente no tenía fiebre, pues entonces analgésico. El bicarbonato, pues usted sabe que es una base, lo que hace la base que es atrapar los hidrogeniones, entonces neutraliza los hidrogeniones. ¿Para qué se da? Pues para la acidosis severa que dijimos. Y el cloruro de potasio, pues para aumentar el potasio en la sangre. Listo, esto es potasio, para aumentar el potasio en la sangre. ¿Por qué lo damos en esta paciente? No porque tenga hipopotasemia, sino para prevenir la hipopotasemia, porque acuérdate que ella llegó con un potasio de 5 y al otro día lo tenía en 3,7, dijimos, algo así. Bueno, listo. Bueno, ¿y esto qué fue? Esta es la vuelta de esta señorita que ustedes también le ponen a hacer. Esto pues ya son temas, digamos, de enfermería, básicamente. También, esto de medicina, pues tampoco, yo vine a escuchar esta vaina de Virginia también, pues con el tema pues, usted sabe que yo le he dado clases para las enfermedades desde mucho rato. Entonces, pero vine a escuchar ahorita también que mi esposa, pues ahorita que ella está en octavo, en que cuando estaba en octavo. Listo, entonces yo lo que hice aquí que fue, le puse esta imagen y los parámetros, digamos esto de cada parámetro de estos, se lo puse en la diapositiva, digamos, debajo de donde uno escribe, pues, ahí le aparece, de cada punto le aparece algo relacionado pues con la cetoacidosis. Ahí se lo puse como para que usted se lo lea y en la exposición, porque pues no quise meterle toda esa carreta ahí, sino que usted en la exposición lo que hace simplemente es, con lo que se lea, usted ya lo dice con sus palabras, digamos que es una cosa fácil. Como que la necesidad de respirar normalmente en un paciente con cetoacidosis, pues qué tal cosa, que el oxígeno, que, bueno, todas las cosas. ¿Listo? Y sí, la bibliografía, pues, ¿qué es esto? Básicamente, digamos, el artículo, este artículo, si usted lo puede leer en algún momento, se lo recomiendo muchísimo, es un resumen increíble, pues, del tema. Básicamente, este es el artículo, mejor dicho. Este otro artículo donde le digo que están las imágenes, los esquemas, digamos, en inglés, pero, digamos, realmente esta gente adaptó esos esquemas que están aquí, los adaptaron, pues, a su artículo. Esto, digamos, una bibliografía ahí para el tema de Virginia y esto, pues, de acá de Tim, para los fármacos. Digamos, una bibliografía que le puse ahí. Listo, entonces usted debe, este es un tema importante, como le digo, hay que tratar de estudiárselo pues después con calma, volverse a ver el video después de que salga usted de su exposición y entenderlo porque usted va a encontrar mucho con esta vuelta, ¿listo? Entonces cualquier duda, pregunta, inquietud que tenga, pues me la hace saber por el WhatsApp y yo le respondo. ¿Listo? Bueno, esa es la vuelta.